Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el tema de funciones y esta vez trabajaremos lo que es la función racional. Una función racional se representa como una fracción y recuerda que una fracción tiene una restricción y es que el denominador debe de ser siempre diferente de cero. Esa es una regla que tiene la fracción. El denominador debe de ser distinto de cero. Para hallar, en este caso, un ejercicio, vamos a analizarlo entonces. Dice, hallar la gráfica, el dominio y rango de la función racional f de x o y igual a x más 2 sobre x menos 3. Y también los puntos de corte. Primero, los pasos que yo en este caso recomiendo para enseñar este tema es hallar el dominio. En este caso, hallar el dominio es encontrar los valores posibles de las abscisas. ¿Qué son las abscisas? Es decir, el eje x. En este caso, como la función es y igual a x más 2 sobre x menos 3, tenemos que encontrar los posibles valores de x. Observen que x no se encuentra en la izquierda, sino que x se encuentra en la derecha. En el numerador puede ser cualquier valor, pero en el denominador no puede ser 0. Es decir, que vamos a tomar este valor, vamos a escribirlo x menos 3 y recuerda que el denominador debe de ser distinto de 0. En este caso, quiere decir que al despegar x sería x distinto de menos 3, pasaría al otro lado siendo 3. Esta sería la restricción, porque si x es igual a 3 y la reemplazo, 3 menos 3 me daría 0 y se indeterminaría. Con esto entonces podemos decir que el dominio de la función, vamos a escribirlo aquí, el dominio de la función f de x es igual a todos los valores x que pertenezcan al conjunto de los reales. Son todos los valores x que pertenecen al conjunto de los reales, pero como aquí hay una excepción, dice que es todos los x pertenecientes a los reales, excepto ¿qué número? Excepto el 3. Así es que se interpreta este tipo de escritura. Son todos los valores x, porque el dominio son los posibles valores de x, pertenecientes al conjunto de los reales, excepto el número 3. Quiere decir que en nuestro caso, el valor 3 va a ser una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta donde la función, en este caso, se acercaría por izquierda, se acercaría por derecha, pero no la puede tocar, porque si la toca, estaría diciendo que 3 sí sirve, sabiendo que 3 no nos sirve en este caso. Entonces, una asíntota para el dominio sería una asíntota vertical que toque a la recta x en 3 y que cuando miremos los valores a x se aproximen a 3, pero no pueden ser 3. Ahora vamos a mirar el ejemplo en la parte gráfica. Vamos ahora a calcular lo que es entonces el rango. La forma de calcular el rango es encontrar los valores posibles de la ordenada, es decir, del eje Y. Recordemos que el eje Y recibe el nombre también de la ordenada. Entonces, para hallar el rango hay dos maneras. Voy a enseñarte entonces dos maneras, una que posiblemente sea más fácil que la otra, pero resulta que cada una tiene sus características. Por ejemplo, las dos maneras que hay, la primera es si se tiene la variable x en el numerador y el denominador. Lo primero que vas a hacer es fijarte en la función. La función es y igual a x más 2 sobre x menos 3. Si te fijas en la función, como dice en la forma 1 o la manera 1 es, puedes hacerlo así, pero si tienes variable x en el numerador y en el denominador. Si te fijas, observa que tienes variable x en el numerador y tiene variable x en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar el coeficiente que tiene x. Recuerda que el coeficiente de x es el número que lo acompaña. Es decir, cuando la x está sola, recuerda que aquí tiene un 1 que lo acompaña y tiene un 1 que lo acompaña. Normalmente no se escribe es porque 1 por x nos da x, 1 por x nos da x. Entonces, si se tiene la variable x en el numerador y denominador, lo que vas a hacer entonces es tomar esos coeficientes, es decir, tomas el 1 y en este caso tomas el otro 1 y lo divides. En ese caso el coeficiente de x es 1 en el numerador, el coeficiente de x es 1 en el denominador y 1 sobre 1 nos da como resultado 1.
Quiere decir en este caso que S vendría siendo entonces la asíntota. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el rango de esa función f de x vendría siendo ya no todos los x, sino todos los valores y pertenecientes al conjunto de los reales, excepto el valor 1. Eso es lo que quiere decir. El rango, en este caso de la función, son todos los valores y pertenecientes a los reales, excepto ¿quién? Excepto entonces el 1. O sea que puede ser cualquier número real excepto el 1. Esa es la primera manera que existe para calcular el rango en una función. El segundo paso o la segunda manera que hay para despejar o para encontrar el rango, ¿listo? Sería despejando x en la función racional para luego despejar y en el denominador. Esta segunda forma es muy usada, por ejemplo, ya que nos permite encontrar el rango en cualquier tipo de función, sea que en el numerador tengamos x o no. Esta forma es la más utilizada para calcular el rango. Entonces sería, despejamos x en la función racional para luego despejar y en el denominador. Vamos a tomar la función que es y igual a x más 2 sobre x menos 3. Lo que vamos a hacer entonces es despejar x en la función racional. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Empezamos aquí. Vamos a despejar x. Entonces, noten que aquí está y. Lo que vamos a despejar es x, que nos quede x igual a. ¿Listo? Así que nos quede x y que aquí en la parte derecha no haya nada de x, que la x quede despejada. ¿Cómo lo logramos entonces? Sería, vamos a tomar x menos 3 que está dividiendo, x menos 3, a pesar de que vemos que aquí está restando, el x menos 3 completo está dividiendo. ¿Listo? Entonces, esto que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar, o sea que nos quedaría y por x menos 3 es igual a x más 2. Como x menos 3 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Por eso colocamos esos paréntesis. Listo. En este caso, lo siguiente es aplicar la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar y por x y y por menos 3. En este caso sería y por x, lo colocamos alfabéticamente, nos daría xy. Entonces, y por x nos da xy, menos y por 3 nos daría 3y igual a x más 2. Cuando vemos esto, como tenemos que despejar x, todo lo que tenga x, mandémoslo, por ejemplo, para el lado izquierdo. Y lo que no tenga x, dejémoslo en el lado derecho. Es decir, que esta expresión se queda en el lado izquierdo y esta expresión la pasamos al lado izquierdo. Esta expresión que no tiene x la mandamos al lado derecho y esta queda en el lado derecho. Entonces sería xy, lo dejamos aquí, este que tiene x y que está positivo, vamos a pasarlo al otro lado, o sea que pasaría con signo cambiado, signo negativo, igual a 3 menos 3y, como no lo necesitamos aquí porque no tiene x, menos 3y lo pasamos al otro lado. Como tiene signo negativo, pasaría con signo positivo. Entonces de menos 3y pasa a ser 3y. Y más 2, como está en ese mismo lado, simplemente lo bajamos. ¿Listo? Lo que podemos observar aquí es que en estos dos términos, aquí hay x, aquí hay x. Esto no lo puedo operar. ¿Por qué? Porque hay una y que me impide que x menos y le reste x. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar la factorización. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hay algo que se llama el factor común. Si te fijas, como hay x aquí y x aquí, la x es común. Entonces lo factorizas con el primer caso que se llama factor común. Entonces sería x factor común, porque se encuentra aquí y acá. Cuando tú dices que x es factor común, es como si sacaras la x de aquí, sacaras la x de aquí. Si sacas la x, ¿qué nos quedaría? Te quedaría y en la parte de aquí te tiene que quedar un 1. ¿Por qué? Para que cuando verifiques x por y te da xy y x por 1 te da x. ¿Listo? Entonces, ¿qué logré con esto? Que la x saliera de aquí y saliera de aquí. Mira, ¿listo? Entonces, no olvides que utilizas el caso de factor común. Ok, igual a 3y más 2. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es despejar x. Como vemos,
y menos 1 está multiplicando. Si y menos 1 está multiplicando a la x y quiero la x dejarla sola, ¿qué hago con este y menos 1 que está aquí multiplicando? Pasaría entonces al otro lado a dividir. Muy bien, o sea que ¿qué nos quedaría? X es igual a 3y más 2, 3y más 2 sobre, y esta cantidad de y menos 1 que está multiplicando a la x pasaría a dividir y menos 1. Entonces, como dije, despejamos y en la función racional para luego despejamos x en la función racional para luego despejar y en el denominador. Si te fijas entonces, observa que en esta fracción, como en todas, por eso no he borrado esto, el denominador debe de ser 0. Entonces recuerda, primero despejamos x en la función racional y luego despejamos y en el denominador. Al despejar y, entonces tenemos de que y menos 1, como está en el denominador, debe de ser distinto de 0. Entonces despejemos. Quiere decir que y debe de ser distinto y menos 1 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Y 1 más 0 pues nos da 1. Entonces en este caso tenemos que el rango es cualquier valor en y, excepto ¿quién? Excepto el 1. ¿Listo? Por lo tanto, este valor vendría siendo una asíntota. Siempre que halles el rango, la asíntota va a ser una asíntota, en este caso, horizontal. Entonces, la asíntota horizontal sería el valor que indeterminaría acá, que es 1. Entonces, sería una asíntota horizontal. Entonces, en este caso, vamos a escribir que, por lo tanto, el rango de la función f de x es todos los valores, en este caso, como lo habíamos escrito similar al dominio, vendría siendo entonces todos los valores que pertenezcan a los reales, excepto ¿quién? Excepto el valor 1. Entonces sería todos los y pertenecientes al conjunto de los reales, excepto el 1. ¿Ven? Si comparamos la primera manera y la segunda manera, ambas nos dieron que el rango son todos los y pertenecientes a los reales, excepto el 1. 1 es a partir de que si x estaba en el numerador y aquí en el denominador, y la segunda forma es a partir del despeje. Ok, vamos a ver ahorita entonces cómo calcular los puntos de corte con los ejes o también llamados las intersecciones. Ok, para calcular el punto de corte con el eje x, es decir, donde la función va a cortar el eje x y donde la función va a cortar el eje y, es muy sencillo. Los puntos de corte con los ejes, es decir, las intersecciones serían el punto de corte. Para encontrar el punto de corte con el eje x, entonces hago la variable contraria, es decir, la variable diferente a x, ¿cuál sería? Sería y. Entonces, para encontrar el punto de corte con x, entonces hago y igual a 0. Y para encontrar el punto de corte con y, entonces, ¿qué haces? En este caso, hago x igual a 0. Siempre la variable contraria. Para encontrar el punto de corte con x, hago y igual a 0. Entonces, lo que hacemos es tomar la función. La función es y igual a x más 2 sobre x menos 3. ¿Qué es lo que me piden que haga? Lo que me piden que haga es que haga y igual a 0. Es decir que, en este caso, en vez de colocar y, entonces vamos a igualar y a 0. Listo, voy a colocar aquí. Entonces, en este caso, si yo lo que hice fue igualar y a 0, entonces vamos a despejar x. O sea que esto sería, ¿listo? Como x menos 3 está dividiendo, ¿qué es lo que ocurre? Pasaría entonces ¿a qué? A multiplicar. Nos quedaría 0 por x menos 3 igual a x más 2. Si te fijas, y esto siempre va a pasar, porque como esto siempre va a igualarse a 0, el x menos 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 0 por x menos 3, pues nos volvería esto igual a ¿qué? A 0. Entonces, 0 es igual a x más 2. Repito, si está dividiendo y pasa a multiplicar 0 por x menos 3, pues lo vuelve 0. Entonces 0 es igual a x más 2. Despejemos. X es igual entonces a el 2 que está positivo pasa a restar. Y 0, en este caso, menos 2 o 2 menos 0, o perdón, el 2 que está positivo pasa a negativo
y nos daría 0 menos 2, nos daría como resultado entonces menos 2. Quiere decir que en este caso el punto de corte cuando queremos averiguar con x sería donde x es menos 2 y donde y es 0. Recuerden que un punto de corte es una coordenada. En este caso, donde x es menos 2 y donde y es 0. Ok, ahora vamos a encontrar el punto de corte con el eje y. Para encontrar el punto de corte con el eje y, hago x igual a 0. Es decir, que en la función que tenemos, que es y igual a x más 2 sobre x menos 3, entonces vamos a hacer x igual a 0. Es decir, que esto quedaría y es igual a 0 más 2 sobre x menos 3, pero como x lo volvemos 0, entonces sería 0 menos 3. Entonces tendríamos y es igual a 0 más 2 nos da como resultado 2, 0 menos 3 nos da como resultado menos 3. Entonces, y es igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios nos da menos 0,66666. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el punto de corte con el eje y sería la coordenada donde x es, en nuestro ejercicio, x sería 0, pero y sería entonces menos 2 tercios. O también podemos decir que es menos 0,66 al momento de graficar para que nos quede más sencillo. Bien, nuestro cuarto punto y final ya sería la gráfica. Ya para graficar vamos a tener entonces el plano cartesiano, recuerden, el valor de las abscisas, vamos a ubicar acá las abscisas, valores en x positivos, valores en x negativo, las ordenadas, valores en y positivo, valores en y negativo, y recordemos los datos que obtuvimos. El primero sería el dominio, el rango, el punto de corte con x y el punto de corte con y. Vamos entonces a organizarlo. ¿Cuál es el dominio? El dominio son los valores de x, son todos los valores de x perteneciente a los reales, excepto ¿quién? Excepto el 3. Como el dominio son los valores posibles de x, mira el eje x. Y vamos a hacer una asíntota, en este caso, donde es x igual a ¿quién? A 3, porque son todos los x pertenecientes a los reales, excepto el 3. Entonces, como este es x y el 3 está aquí, vamos entonces a hacer una asíntota, en este caso, en el punto x igual a 3. En este caso, la asíntota nos está diciendo que el dominio de la función es cualquier valor en x, excepto el 3. Esta es una asíntota. La asíntota es aquella que cuando la función vaya, la función no va a poder continuar. La función va a tener que acercarse a la asíntota, pero sin tocarle. Es decir, la función no puede continuar. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra asíntota, en este caso vertical, correspondiente al dominio. Ahora, vamos a hacer otra asíntota, que sería la asíntota horizontal, es en 1, en y igual a 1. Entonces, el rango es todos los y pertenecientes a los reales. Estos son los y. Todos los y, cualquiera de los y, pero me dicen que excepto el 1. Entonces, vamos a hacer una asíntota. En este caso, esa asíntota que vamos a hacer es una asíntota que toque a y. ¿Y dónde va a tocar a y? En 1, positivo. Quiere decir entonces que esta sería nuestra asíntota en nuestro ejercicio. Esta sería nuestra asíntota. ¿Listo? Entonces fíjense que tenemos valores que no pueden ser tocados por la función. Ni x igual a 3, ni y igual a 1. Entonces, ¿cómo estaría ahora la siguiente parte? La siguiente parte sería entonces ya hablar de el punto de corte con x. O sea, donde la función va a cortar el eje x. Es en la coordenada menos 2,0. Entonces, x es menos 2, x es menos 2 y y es 0. O sea que y ni sube ni baja, y quedaría ahí. Este va a ser el punto donde la gráfica va a cortar al eje x. ¿Y dónde la gráfica va a cortar al eje y? En la coordenada 0, menos 2 tercios. Recordemos que menos 2 tercios sería menos 0,6, infinito. Entonces, coloquemos aquí. Noten que en este caso la coordenada es 0, menos 2 tercios. Entonces, x es 0 y y es menos 2 tercios, o sea, menos 0,6. Entonces, y es menos 0,6. Entonces, si esto es menos 1, aquí en la mitad estaría menos 0,5. Quiere decir que menos 0,6
estaría un poquitico más abajo. Entonces, cuando x es 0, y es menos 0.6. O sea que por este punto y por este punto es donde va a cortar la gráfica a la función. Entonces, cuando ya vayas a hacer esto, después de que tengas la asíntota tanto horizontal como vertical, fíjate que la función va a tener este tipo de movimiento. La función no puede ser una línea recta. Mira cómo va a ir la función entonces. La función, por más de que se vaya a acercar aquí, aquí, acá, no puede tocar la asíntota. Se va a acercar mucho, pero no puede tocarla. Y acá también va a acercarse mucho, pero no la puede tocar. Esta función entonces va a pasar por este punto y va a pasar también por este punto. Quiere decir entonces que este vendría siendo, muchachos, el recorrido que tendría la función. La función vendría de esta manera. ¿Listo? Ahora, quiere decir que para valores que estén en esta parte de acá, la función pasaría de esta forma. Y en la parte derecha, ¿dónde va a pasar la función? Pues resulta que las funciones siempre se trabajan de la siguiente forma. La función, si ustedes observan aquí, siempre la función va a quedar en la parte opuesta a donde estaba. O sea, que si le das valores de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, vas a encontrar que la función va a tener este tipo de movimiento. ¿Listo? Si le damos valores, por ejemplo, de 6, de 7, de 8, la función va a acercarse a la asíntota, pero esta función nunca va a pasar acá. Si le das el valor de 4, de 3.5, de 3.1, si le das de 3.1, la función te va a dar un valor alto en y, pero nunca se va a pasar para acá. En este caso, quiere decir que esta sería finalmente la gráfica de la función. Pareciera que fuera dos gráficas, pero no. Ella se tiene que partir por las indeterminaciones, es decir, por las asíntotas. Pero esto vendría siendo la gráfica de las funciones racionales. En este caso la función y igual a x más 2 sobre x menos 3. Vamos a hacer entonces un segundo ejemplo. Ejemplo 2, hallar dominio, rango, puntos de corte y gráfica de la función y igual a 4x más 1 sobre 2x más 1. Primero, vamos a hallar entonces el dominio. El dominio son los posibles valores de x. ¿Qué hacemos? Tomamos el denominador, que es 2x más 1, y decimos que debe de ser 2x más 1 distinto de 0 porque el denominador no puede ser 0. Despejamos x, entonces sería 2x distinto más 1 pasa al otro lado a ser menos 1 y despejamos x. Entonces sería el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. O sea que en nuestro caso el dominio de la función f de x va a ser igual entonces a todos los x que pertenezcan a los reales, excepto ¿quién? Excepto menos un medio. Recuerden que este menos quiere decir excepto. ¿Quién? Menos un medio. Ok, vamos a calcular ahora lo que es entonces el rango. ¿Listo? Habíamos visto en el ejemplo anterior dos formas. Vamos a utilizar la primera forma. La primera forma es que si tiene la función x en el numerador y x en el denominador, tomamos el coeficiente que acompaña al x del numerador y al x del denominador. Solamente el coeficiente que tienen las x, si la tiene. Entonces sería 4 sobre 2, que es el coeficiente de x del numerador y el coeficiente de x del denominador. Y ese valor lo simplificas. 4 sobre 2 te da como resultado 2 positivo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el valor que va a tener el rango son cualquier valor, excepto ¿quién? El 2. Vamos a hacerla de la segunda forma, que es a partir del despegue. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tomamos la función que es y igual a 4x más 1 sobre 2x más 1 y vamos a despejar x. Entonces tenemos que hacer unos pasos. Sería esta expresión que está dividiendo pasa a multiplicar. Y por 2x más 1 es igual a 4x más 1. Aplicamos la propiedad distributiva, entonces sería y por 2x daría 2xy más y por 1, que nos daría y igual a 4x más 1. Después lo que hacemos es tomar lo que tenga x. ¿Qué valores son los que tienen en este ejercicio x? Los valores que tienen en este caso x, ¿cuáles serían entonces? Observa muy bien. En este caso sería
2xy y 4x. O sea que tendríamos entonces, en este caso, 2xy, ¿cierto? Más 4x pasaría a ser menos 4x igual a. Este valor y pasaría al otro lado, pasaría entonces a ser negativo, y este valor más 1 continuaría acá. Entonces, sacamos el factor común. X, factor común ¿de quién? De 2y menos 4 igual a menos y más 1. En este caso, despejamos x. X es igual a menos y más 1 sobre ¿quién? Sobre 2y menos 4. Recuerda, despejas x para ahora encontrar el valor de y en el denominador. Como esto es una fracción, ¿qué valor lo indetermina? Entonces sería 2y menos 4 distinto de 0, o sea que esto sería de la siguiente manera. Sería entonces 2y distinto, como 4 está negativo, pasaría al otro lado como positivo, y distinto de 4, porque el 2 está multiplicando, pasaría a dividir, por lo tanto y debe de ser distinto de 4 sobre 2, que nos da 2. Y este valor que nos dio aquí, observa que es el mismo que nos dio en la parte de acá. ¿Esto qué indica entonces? Indica que el rango es cualquier valor y perteneciente a los reales, excepto el 2.